Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexa y hoy seré su reportera en esta entrevista especial sobre temas clave en salud infantil. Hoy les traigo a dos invitados muy especiales, a mi compañero Contreras Nicolás y a mi compañera Cruz Viviana, quienes junto a mí estaremos conversando sobre tres enfermedades que afectan a la población pediátrica. Está la influenza A H1N1, la insuficiencia cardíaca y el COVID-19. Cada uno de nosotros les abordará cada tema, les contaremos sobre cómo identificarlas, su cuadro clínico, entre otras cosas. Quédense conmigo porque esto se pondrá interesante. La influenza H1N1 es una enfermedad infecciosa producida por el virus de influenza A con su subtipo H1N1. Este virus tiene la capacidad de propagarse por gotículas suspendidas en el aire y por superficies contaminadas. Nuestros grupos de alto riesgo aquí van a ser lo que son adultos mayores, embarazadas, personas con algún compromiso inmunológico y niños. A la edad a la que más le vamos a prestar atención van a ser aquellos niños menores de 5 años, ya que aparte de que en esta edad hay una alta frecuencia de tener enfermedades respiratorias, su sistema inmunológico todavía no está completamente desarrollado. Así que vamos a encontrarlo más que nada en entornos que serían escolares, preescolares y guarderías. No está de más comentar que a eso del 2009 ocurrió lo que fue una pandemia de este tipo de influenza. Se caracterizó por tener una alta tasa de contagios y mayores probabilidades de tener complicaciones. Entre las principales complicaciones que se tuvieron fue lo que fue neumonía e insuficiencia respiratoria, donde su gravedad dependía más que nada de otros factores como podría ser desde la edad, enfermedades preexistentes e incluso el tratamiento oportuno y a tiempo que llegaban a recibir los pacientes. El problema es que este virus tiene la capacidad de mutar constantemente, lo que dificulta su inmunización a largo plazo, y esto hace necesaria la actualización periódica de las vacunas. La influenza H1N1 suele presentar un cuadro clínico variable, va a depender más que nada de la persona, puede ser desde cuadros leves hasta cuadros graves donde ya aparecen las complicaciones que incluso podrían ser mortales. Entre los síntomas pueden variar tanto en intensidad como en duración, como podría ser desde simplemente hipertermia mayor de 38, escalofríos, mialgia, cefaleas, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, fatiga, irritabilidad, letargo, debilidad y disnea en ya casos graves. Y aunque sea menos frecuente, puede haber también náuseas, tos seca o productiva, congestión nasal, vómitos y diarrea. Esto es más frecuente en niños. En los pacientes con enfermedades ya preexistentes puede haber un agravamiento de estas. Respecto a las intervenciones y tratamientos que vamos a tener con este paciente, más que nada, como otros enfermeros, va a comenzar simplemente desde un aislamiento. Vamos a aplicar lo que serán nuestras precauciones estándar y vamos a aplicar lo que es el aislamiento por gota y por aire. Más que nada, principalmente en los primeros 7 días, a partir de que inicie el cuadro clínico, hasta después de que ya se haya tenido una remisión del virus. Como personal de salud, además de esto, vamos a hacer lo que es el lavado o higiene de manos. Vamos a evitar tocarnos lo que es ojo, nariz y boca. Vamos a tener una distancia mínimo de 1.80 metros. En el caso de que no tengamos algún equipo de protección. Y respecto a lo que compete en la mascarilla, vamos a tratar de que sea la N95 o en su caso una quirúrgica que sea rígida. Lo que corresponde a nuestro paciente, vamos a tener medidas más que nada como lo que será el reposo, la hidratación y el control de la fiebre. Respecto al control de la fiebre, vamos a evitar el uso de acetilsalicílico, ya que este puede aumentar el riesgo de tener el síndrome de Reye. Vamos a cambiarlo por lo que será el paracetamol. Lo que corresponde a la administración de antivirales, según nuestra guía de práctica clínica sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de influenza H1N1, nos va a decir más que nada que en sí, tanto como para adultos como para niños, a la población en general, se van a tomar en cuenta dos consideraciones. Una, la gravedad del proceso infeccioso, y la segunda va a ser la vulnerabilidad que tiene la persona de tener complicaciones. Entonces, nuestra población pediátrica no va a ser tan indicado la administración de antivirales. En el caso de que sí sea indicado, va a ser solamente en aquellos menores de 5 o 7 años. Va a ser Zanamivir en las primeras 36 horas a partir de cuando empiezan a comenzar los síntomas. Y ahora, en el caso de que sean en menores de 1 año, únicamente se va a hacer cuando el beneficio va a superar el riesgo potencial que tiene el proceso infeccioso. También entre nuestras intervenciones como enfermeros podría entrar lo que sería la monitorización de signos vitales, principalmente lo que sería la frecuencia cardíaca, respiratoria y la oximetría de pulso, para ver la saturación de oxígeno que tiene. Alguna alteración de esta tenemos que notificar al médico, ya que podría implicar alguna complicación del paciente, y nosotros somos los encargados y responsables de notificar esta. Además, sería hacer la promoción de la importancia de la vacunación
Mi compañera Viviana nos va a hablar sobre la insuficiencia cardíaca. Vivi, ¿puedes decirnos qué sabes sobre la insuficiencia cardíaca, cómo diagnosticarla, cuadro clínico y todo lo que sepas? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por darme de su tiempo para escuchar acerca de este tema que es de suma importancia en pacientes pediátricos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la insuficiencia cardíaca en pacientes pediátricos. Primero hay que empezar con algo. Hay que entender que el corazón es el motor del cuerpo y cuando éste no puede bombear sangre de manera eficiente para satisfacer las necesidades que tiene el propio cuerpo, cuando está el músculo cardíaco está debilitado, rígido, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca. Bueno, esta condición no solo afecta a los adultos, sino como también les venía mencionando, afecta a los niños. Y en este video vamos a explorar sobre qué es la insuficiencia cardíaca, sus síntomas, sus causas y los tratamientos. La insuficiencia cardíaca en pediatría es un síndrome progresivo con características clínicas y fisiopatológicas que produce el deterioro progresivo del corazón y las muertes prematuras de las células miocárdicas en las que el corazón ya no puede bombear sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo, ya sea cuando esté en reposo o durante el esfuerzo. Voy a tratar de hablarles en términos no tan complejos para que pueda ser mejor entendido. Entonces, bueno, vamos a hablar de la etiología, que es el por qué, o sea, por qué es que, las causas que tiene esto. La insuficiencia cardíaca en niños puede tener varias causas, pero la más común son las cardiopatías congénitas, o sea, que son problemas del corazón que están presentes desde el nacimiento. Algunos de estos defectos, como lo son los agujeros en las paredes del corazón o el conducto arterioso, cuando el conducto arterioso no cierra correctamente, puede hacer que el corazón tenga que trabajar mucho más de lo normal. Entonces, ¿esto qué es lo que produce? Que con el tiempo se vaya debilitando y provoca una insuficiencia cardíaca. Además de otro problema importante en los niños es que cuando demasiada sangre va a los pulmones y muy poca al resto del cuerpo, esto se le conoce como una sobrecirculación pulmonar con mala perfusión sistémica. O sea, que ocurre cuando los pulmones se pueden llenar de líquido y los demás órganos no reciben el suficiente oxígeno, causando cansancio, dificultad para respirar. A diferencia de los pacientes adultos, donde la insuficiencia cardíaca ocurre principalmente por problemas de las arterias del corazón, en los niños la causa más común es que el corazón no funciona adecuadamente, o sea, el cuerpo es cuando activa mecanismos compensatorios y pues tiene que trabajar de más debido a defectos congénitos. ¿Ok? Entonces, pues el problema principal suele ser la sobrecarga de volumen. Ahora, en otros casos, la causa es una sobrecarga de presión, o sea, cuando hay obstrucción en el paso de la sangre, ya sea como en la estenosis pulmonar o en la aórtica. Cuando el corazón enfrenta estas dificultades, sus células intentan adaptarse, pero si el esfuerzo es demasiado grande o prolongado, el corazón es cuando empieza a fallar. Ahora, dependiendo del problema, la insuficiencia cardíaca en los niños puede verse a estas 5 razones principales. Número 1, cuando el corazón pierde fuerza y no puede bombear bien la sangre. Número 2, cuando hay demasiada sangre entrando al corazón, pues por lo que se sobrecarga y lo debilita. Número 3, cuando hay obstrucciones que dificulten la salida de la sangre, haciendo que el corazón tenga que esforzarse más de lo normal. Número 4, cuando el corazón no se relaja bien y no se llena correctamente de sangre. Y número 5, cuando los vasos sanguíneos se contraen demasiado, lo que empeora la circulación y el trabajo del corazón. Estos cambios hacen que el corazón no pueda cumplir su función de llevar sangre y oxígeno a todo el cuerpo, lo que provoca síntomas, como ya lo había mencionado antes, como cansancio y dificultad para respirar. Los síntomas van a variar según la edad. En lactantes podemos notar dificultad para alimentarse, sudoración excesiva y respiración acelerada, mientras que en los niños mayores vamos a encontrar que se encuentra la fatiga, la intolerancia al ejercicio e inclusive la hinchazón en piernas y abdomen. Estos son signos de alerta. Ahora, para llevar a cabo el diagnóstico, nos podemos basar en la historia clínica, además del examen físico y pruebas complementarias, ya sea como el electrocardiograma, el ecocardiograma, una radiografía de tórax o una resonancia magnética de tórax. Ahorita les voy a explicar lo que es brevemente cada cosa. Con el electrocardiograma, el cual es el que registra los latidos del corazón. Son pequeños parches que van sobre la piel y sirven para detectar ritmos irregulares o problemas cardíacos. El ecocardiograma. El ecocardiograma es un ultrasonido del corazón que muestra cómo late y si es que tiene algún defecto o problema en sus válvulas. La radiografía de tórax es una imagen
del pecho que nos ayuda a ver si el corazón se está agrandando o si hay líquido en los pulmones. Bueno, esta está indicada en todos los niños con sospecha de insuficiencia cardíaca para evaluar el tamaño del corazón y verificar los signos de la insuficiencia cardíaca. La resonancia magnética de tórax es un estudio que se hace con imanes que crea imágenes detalladas del corazón y sus vasos sanguíneos, sin usar radiación, claro. Está indicada para estudiar cardiopatías congénitas complejas o para la caracterización de tejidos. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca en niños tiene 3 objetivos principales, los cuales son la mejora de los síntomas, prevenir el daño al corazón y evitar que el corazón cambie su funcionamiento y la forma. Antes de decidir cómo vamos a tratar a nuestro paciente, los médicos deben de evaluar bien cómo está estructurado el corazón y qué está causando el problema. ¿Ok? Eso significa reconocer si nuestro paciente tiene algún exceso de líquidos, si el corazón no está bombeando bien o si hay alguna resistencia excesiva en los vasos sanguíneos. Bueno, en general nuestro tratamiento puede incluir ya sea medicamentos que pueden ayudar a que el corazón trabaje mejor, como ya son los diuréticos para reducir el exceso de líquidos, y otros que pueden mejorar la fuerza del corazón. Además de ciertas intervenciones médicas como lo son los procedimientos para corregir estos defectos cardíacos o colocar algún dispositivo que ayuden al propio corazón. Además de los cambios en el estilo de vida. Ya sea nos vamos a complementar con una dieta adecuada y la limitación de actividad física para aliviar la carga que tiene el corazón. Algunas de las complicaciones que se van a encontrar en la insuficiencia cardíaca pueden ser problemas del crecimiento y el desarrollo en los niños, pueden tener dificultades para crecer adecuadamente, la presión alta en los pulmones, esto se llama hipertensión pulmonar y puede hacer que el respirar sea más difícil para los niños. Ahora, también puede haber latidos irregulares, que a veces el corazón late de manera normal y lo que se le conoce como la arritmia. Además de coágulos de sangre, y estos pueden provocar el bloqueo del flujo de sangre. Y si ocurre en el cerebro, esto puede causar un accidente cerebrovascular. Puede haber daño a otros órganos, porque como el corazón está debilitado, puede afectar a los riñones o al hígado. Puede haber anemia, y esto significa que hay menos glóbulos rojos o hemoglobina en la sangre, lo que puede causar la misma fatiga y la debilidad. Si la insuficiencia cardíaca no se trata a tiempo, puede provocar insuficiencia renal e incluso una muerte súbita. Por eso es crucial el diagnóstico y los tratamientos oportunos. La insuficiencia cardíaca en los niños es una condición grave, pero con un diagnóstico temprano y con el tratamiento adecuado, muchos niños pueden llevar una vida más saludable. Con respecto a las intervenciones que nosotros podemos tomar como profesionales, está la valoración continua. Con nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, debemos vigilar constantemente sus signos vitales, detectar algún signo de sobrecarga de líquidos, ya sea como edemas o dificultad respiratoria, controlar el peso, y observar cómo es que el niño tolera la actividad física. Además de apoyo respiratorio, debemos administrar oxígeno si hay alguna dificultad para respirar, posiciona a nuestro niño de forma que le facilite la respiración, ya sea en semi-Fowler o Fowler, y aspirar las secreciones si es necesario. Además, tenemos que ofrecer comidas pequeñas y frecuentes para evitar la fatiga, usar una sonda si no puede alimentarse por sí mismo, o bien asegurar una alimentación calóricamente adecuada para su crecimiento y recuperación. Bueno, además de esto también tenemos que tener apoyo emocional, ¿no? Tenemos que brindarle apoyo emocional tanto al niño como a su familia y educarlos sobre la enfermedad, además de los cuidados en casa, los medicamentos, involucrarlos activamente en el plan de cuidados. Les agradezco por esta entrevista y gracias por su tiempo nuevamente y por escucharme. Esperamos vernos pronto por aquí de nuevo. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por tu información, Viviana. Ahora, mi compañero Lino nos hablará un poco sobre lo que es el COVID-19. Creo que todos tenemos conocimiento sobre lo que fue la pandemia de COVID-19, pero ¿realmente sabemos en sí qué llevó lo que fue en la población pediátrica? Lino, ¿puedes introducirnos un poco en esto, por favor? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2, que pertenece a la familia de los coronavirus. Este fue identificado por primera vez a finales de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, como un brote de neumonía de origen desconocido. En pocas semanas, el virus se diseminó a nivel mundial, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS, a declarar una pandemia global en marzo de 2020. El COVID-19 afecta principalmente al sistema respiratorio, pero su impacto no solo se
no solamente se limita a los pulmones, en casos más graves puede afectar a múltiples órganos como el corazón, los riñones, el hígado y el sistema nervioso central, e incluso desencadenar una tormenta de citoquinas que compromete todo el sistema inmunológico. A lo largo de la pandemia se ha visto que los síntomas de COVID-19 pueden variar desde leves a graves, y los factores de riesgo más comunes incluyen edad avanzada, enfermedades preexistentes como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o problemas respiratorios crónicos. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La forma de transmisión del SARS-CoV-2 es principalmente a través de las gotas respiratorias generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También se ha documentado la transmisión por contacto con superficies contaminadas, lo que resalta la importancia del lavado frecuente de manos y la higiene en la prevención de la propagación. El virus tiene una capacidad de transmisión extremadamente alta, lo que ha facilitado su propagación global. Además, el SARS-CoV-2 ha sufrido varias mutaciones, lo que ha dado lugar a nuevas variantes, algunas de las cuales tienen mayor capacidad de propagación o presentar cierta resistencia a tratamientos y vacunas. Esto ha complicado el control de la pandemia y ha exigido refuerzos continuos de la investigación y adaptación de las estrategias de prevención. La fisiopatología del COVID-19 es compleja y varía en función de la gravedad de la infección. Después de que el SARS-CoV-2 ingresa al cuerpo a través de la vía respiratoria, se adhiere a las células del huésped mediante el receptor AC2, que se encuentra en las células epiteliales respiratorias. Una vez dentro de la célula, el virus se replica, lo que lleva a la liberación de partículas virales y a la destrucción de células. Esto desencadena una respuesta inmune que en algunos casos se vuelve descontrolada, provocando inflamación excesiva de los pulmones y otros órganos, lo que da lugar a una tormenta de citoquinas y el agravamiento de la enfermedad. Esta respuesta inmune puede causar daño pulmonar grave, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que conlleva a la insuficiencia respiratoria. El cuadro clínico de COVID-19 es muy variable y el diagnóstico inicial se hace principalmente por los síntomas, aunque no todos los pacientes presentan todos los síntomas. Los más comunes, como ya se mencionaron antes, son la fiebre, tos seca, dificultad para respirar, fatiga, dolor muscular y la pérdida del gusto y del olfato. Sin embargo, debido a las similitudes con otras infecciones respiratorias, el diagnóstico no se puede basar solamente en la presentación clínica, también mediante la evaluación clínica con exámenes físicos, toma de signos vitales y la historia epidemiológica de la persona. Lo que dice la guía de práctica clínica para el tratamiento del COVID son recomendaciones variando dependiendo de la gravedad del paciente. En casos leves, el tratamiento se enfoca en aliviar los síntomas. Se recomienda el uso de paracetamol o ibuprofeno para controlar la fiebre y el dolor, junto con descanso y una hidratación adecuada. No se necesitan antibióticos, ya que el COVID es una infección viral, no bacteriana. Para los casos moderados, el tratamiento incluye también oxigenoterapia si hay dificultad respiratoria. También se pueden ocupar anticoagulantes para prevenir trombosis y antivirales, dependiendo de la disponibilidad. Además, en algunos casos se utiliza corticosteroides como la dexametasona. En los casos graves se requiere ventilación mecánica para la insuficiencia respiratoria. Se continúa con la dexametasona y los anticoagulantes. El manejo se realiza en unidades de cuidados intensivos, siempre bajo la supervisión médica. En situaciones especiales, como en pacientes con morbilidades o embarazadas, el tratamiento puede ser más intenso y especializado. Es esencial seguir las guías oficiales y siempre consultar a un profesional de la salud. ¿Qué intervenciones de enfermería le podemos dar a un paciente con COVID? Estas se enfocan en el monitoreo constante, el apoyo, la prevención de complicaciones y la educación. Para los pacientes leves, el monitoreo de signos vitales como son la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno y presión arterial, al igual que el monitoreo de síntomas, evaluar la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria. El aislamiento, instrucciones para evitar la propagación del virus y el descanso con la hidratación, asegurarse que la ingesta de líquidos y el descanso sea la adecuada. Para los pacientes moderados, el monitoreo constante de oxígeno, como medir la saturación y administrar oxígeno suplementario si es necesario, administración de medicamentos antivirales, esteroides o anticoagulantes según la indicación, movilización, cambio de posición cada 2 horas para prevenir úlceras y complicaciones pulmonares, monitoreo de complicaciones como evaluar signos de dificultad respiratoria o dolor torácico y control del dolor, administrar analgésicos según sea prescrito. Para los pacientes graves, el monitoreo intensivo
supervisar los signos vitales nuevamente y de manera más exhaustiva, el soporte respiratorio, administración de oxígeno y en caso de ser necesario la colaboración para la intubación, prevención de complicaciones, monitoreo de la neumonía y trombosis. Igualmente sería el posicionamiento, la prevención de úlceras y en este caso el monitoreo de accesos vasculares y la función renal. En prevención de infecciones nosocomiales sería cumplir con los protocolos de aislamiento usando el equipo de protección personal para evitar la transmisión del virus y la desinfección segura para limpiar el área y los equipos. Muchas gracias, Lindo. Muchas gracias por tu información y por tu tiempo. Ahora, a todos aquellos que nos están viendo, les queremos agradecer por su tiempo y por su atención. Esperamos que haya sido entendible y que haya sido de su agrado. Muchas gracias.